En un domingo radiante en Madrid, el Parque del Buen Retiro se desplegaba como un tapiz de esmeralda bajo el cielo azul. Este no era un parque cualquiera, era el santuario de la élite española, un escenario donde la opulencia se exhibía con una elegancia casual. Familias desfilaban con atuendos de diseñador, sus conversaciones salpicadas por risas contenidas y el tintineo discreto de joyas caras. Niños, vestidos como miniaturas de sus padres, jugaban en estructuras que parecían no haber conocido jamás el desgaste del tiempo. El aire estaba perfumado con el aroma de flores bien cuidadas y la promesa de un día perfecto, con el majestuoso palacio de cristal brillando al fondo. Era un mundo de calma y perfección, una burbuja de tranquilidad que en breve sería rota por la tormenta de una única emoción humana. Observando esta escena, pero sin formar parte de ella, se encontraba Alejandro Vargas. A sus 45 años era un titán del sector inmobiliario, un hombre cuya frialdad en los negocios era legendaria. Su traje de lino perfectamente cortado, sus zapatos italianos pulidos hasta brillar y el reloj de lujo en su muñeca eran la armadura que usaba para enfrentar al mundo. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito inquebrantable, su rostro mostraba una expresión de perpetua impaciencia y sus ojos un vacío que ni todos sus millones lograban llenar. Viudo desde hacía 3 años, Alejandro se había sumergido en el trabajo como un náufrago se aferra a los restos de un naufragio, transformando su dolor en poder, pero en el proceso, olvidándose de cómo ser un padre para su único hijo, Mateo. A poca distancia, en un flagrante contraste con la rigidez de Alejandro, se encontraba Isabela García. Con 28 años era la niñera de Mateo, un alma gentil venida de un pequeño pueblo de Andalucía. Su ropa era sencilla, práctica, pero en su semblante había una serenidad que desarmaba. Sus ojos castaños, profundos y expresivos parecían contener una sabiduría que iba mucho más allá de su edad, transmitiendo una calma que era el bálsamo para el alma inquieta del pequeño Mateo. Isabela vivía en un estado de vulnerabilidad constante, dependiendo de ese empleo para mantener a su familia lejana, pero jamás permitió que sus dificultades borraran la pureza de su espíritu o la esperanza que llevaba en el corazón como una llama sagrada. Y en el centro de estos dos mundos estaba Mateo, un niño de 7 años con los ojos de su padre, pero con un corazón que latía en sintonía con el de Isabela. Era un niño que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero anhelaba lo que no podía, el tiempo y la atención de su padre. Era Isabela quien llenaba ese vacío, quien escuchaba sus historias, quien celebraba sus pequeños descubrimientos y quien lo abrazaba cuando las pesadillas llegaban por la noche. En ese momento, sentados en el césped, ella le contaba sobre las estrellas que se podían ver desde el patio de su casa en Andalucía, y la risa de Mateo era la única melodía verdaderamente rica en todo el parque. Un sonido puro que parecía no pertenecer a aquel escenario. Alejandro observaba la escena desde lejos, con el móvil pegado a la oreja, cerrando un negocio de millones de euros. Para él, esa interacción entre su hijo y la niñera era solo un detalle logístico en su apretada agenda, una tarea subcontratada. Él no veía el cariño, solo la función. La voz en su oído hablaba de cláusulas y porcentajes, un idioma que él dominaba con maestría, mientras que el lenguaje del afecto, que se desarrollaba a pocos metros de distancia, le era completamente ajeno. Esa desconexión, esa distancia emocional calculada, era la falla geológica sobre la cual se había construido todo su imperio personal, y el temblor estaba a punto de comenzar. Esta escena, que parece solo otro domingo en la vida de los ricos y famosos, es el preludio de una tormenta emocional que lo cambiará todo. Si alguna vez te has sentido conectado a una historia que promete tocar el alma, dinos. ¿Desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo? Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Quédate con nosotros, porque la vida de Alejandro está a punto de ser puesta patas arriba. La tranquilidad del parque fue súbitamente perforada por el llanto agudo de un niño. Un globo rojo, escapando de unas manos pequeñas, ascendía hacia el cielo, una mancha carmesí contra el azul infinito. Mateo, con la empatía pura que solo los niños poseen, sintió el dolor de aquel niño desconocido como si fuera suyo. Sin dudarlo, corrió hacia un banco de madera, su pequeño cuerpo movido por un impulso noble de arreglar una pequeña injusticia del mundo. Se subió, con los pies resbalando en la superficie lisa, los brazos estirados en un vano intento de alcanzar lo inalcanzable. Fue en ese esfuerzo que su pie resbaló y aterrizó directamente en un charco de lodo escondido bajo el banco, manchando sus pantalones blancos e inmaculados con la tierra oscura. Al teléfono, la negociación de Alejandro se había torcido. Una cláusula inesperada, una objeción de última hora, y el acuerdo de millones de euros estaba en riesgo. La frustración hirvió en sus venas, un veneno buscando una salida.
Fue en ese preciso instante cuando sus ojos barrieron el parque y se enfocaron en la escena. Su hijo, el heredero del Imperio Vargas, cubierto de lodo. La visión fue la chispa que encendió el barril de pólvora de su ira. El pantalón sucio no era solo un pantalón sucio, era un símbolo de desorden, de imperfección, de fracaso. Era la personificación de su día fracasado. Terminó la llamada con una brutalidad contenida, el móvil casi partiéndose en su mano, y comenzó a marchar. Cada paso de Alejandro hacia Isabela y Mateo era pesado, cargado de una furia desproporcionada. El sonido de sus zapatos caros aplastando la gravilla del sendero era como el presagio de una batalla. Las familias de alrededor, antes inmersas en sus conversaciones despreocupadas, comenzaron a sentir el cambio en la atmósfera. Las sonrisas se congelaron. Las miradas se volvieron hacia la figura imponente que avanzaba con una determinación sombría. Isabela, que ayudaba a Mateo a bajar del banco, levantó la mirada y vio la tormenta aproximándose. En sus ojos no había miedo, sino una profunda y cansada resignación, como si supiera que aquel enfrentamiento era de alguna forma inevitable. La explosión verbal fue inmediata y violenta, rasgando el aire educado del parque. ¿Es para esto que te pago? La voz de Alejandro era un trueno, haciendo que todos a su alrededor se encogieran. ¿Para dejar que mi hijo se ensucie como un cualquiera? Es una tarea tan simple, una única tarea, y ni siquiera eso puedes hacer bien. Incompetente, negligente. Las palabras eran como piedras, lanzadas sin piedad contra la dignidad de Isabela. Él señalaba la mancha de lodo en el pantalón de Mateo como si fuera la prueba irrefutable de un crimen atroz, humillándola públicamente, transformando un incidente infantil en un espectáculo de su propio poder y crueldad. El parque, antes un lugar de alegría, se convirtió en un tribunal a cielo abierto. Los susurros se extendieron como fuego en paja seca. Otras niñeras miraban con una mezcla de lástima y miedo, mientras padres y madres de la alta sociedad desviaban la mirada, avergonzados por la vulgaridad de la escena, pero secretamente agradecidos de no ser el centro de ella. En medio de todo esto, el llanto de Mateo comenzó, bajo al principio, luego un sollozo, doloroso que partía el corazón. No lloraba por la regañina ni por el lodo, lloraba por el rostro distorsionado de ira de su padre, un rostro que apenas reconocía, y por el dolor que veía en los ojos de la única persona que le ofrecía refugio y calor. Isabela permaneció inmóvil bajo el torrente de insultos. No se encogió, no lloró, no intentó defenderse. Absorbió cada palabra dura y algo dentro de ella se solidificó. Una fuerza que ella misma quizás no sabía que poseía salió a la superficie. El dolor de ser humillada era inmenso, pero la visión del sufrimiento de Mateo era mayor. En ese momento dejó de ser solo la empleada, la niñera vulnerable. Se convirtió en una protectora. Su rostro, aunque marcado por la herida del ataque, se llenó de una firmeza inesperada, de una claridad de propósito que silenció su propio dolor en favor del niño. Cuando la furia de Alejandro finalmente se agotó, dejándolo jadeante y vacío, un silencio pesado e incómodo cayó sobre la escena. Fue en ese silencio que Isabela actuó. Con una gracia que contrastaba brutalmente con la violencia que acababa de sufrir, se arrodilló en el césped. Ignorando por completo a Alejandro y las miradas curiosas, giró el rostro de Mateo hacia sí, sus manos gentiles secando las lágrimas que corrían por las mejillas del niño. Le susurró palabras que solo él pudo oír, creando un santuario de calma y seguridad en medio del campo de batalla emocional que su jefe había creado. Después de calmar al niño, Isabela levantó la cabeza. Sus ojos, límpidos y firmes, se encontraron con los de Alejandro. No había odio en su mirada, ni miedo, solo una verdad límpida y cortante. Su voz cuando habló no era alta, pero resonó por todo el parque, cargada con el peso de una dignidad inquebrantable. Señor Vargas, comenzó cada sílaba perfectamente clara. La ropa se lava con agua y jabón, pero la mancha que sus gritos dejan en el corazón de su hijo, esa no la limpia nada. La frase quedó suspendida en el aire, simple, devastadora e irrefutable. Un suspiro colectivo pareció recorrer a la multitud de espectadores. Las palabras de Isabela golpearon a Alejandro con la fuerza de un puñetazo. Su rostro, antes rojo de ira, palideció. La arrogancia en sus ojos vaciló, reemplazada por una confusión aturdida. La verdad contenida en aquella simple frase era tan poderosa que atravesó todas sus defensas, todo su ego, toda su riqueza. Miró a aquella mujer, arrodillada en el césped, y por primera vez no vio a una empleada a la que pagaba, sino a una fuerza de la naturaleza que defendía a su hijo de su propio veneno. Un espejo que le mostraba la monstruosidad de sus acciones. El silencio que siguió fue aún más profundo. Alejandro desvió la mirada de Isabela hacia Mateo, y lo que vio lo rompió. Su hijo, su único hijo, estaba aferrado a la pierna de Isabela, con el cuerpo temblando,
mirándolo no con amor o admiración, sino con un miedo puro y cristalino. El niño buscaba protección de su propio padre. Esa imagen, esa terrible revelación, fue la primera fisura en su armadura emocional, el inicio de un derrumbe doloroso, pero necesario. En aquel instante, en medio del parque más elegante de Madrid, Alejandro Vargas comenzó a darse cuenta de que era el hombre más pobre de todos. El viaje de vuelta a casa estuvo inmerso en un silencio denso y pesado, mucho más opresivo que cualquier grito. Alejandro conducía su coche de lujo por las elegantes calles de Madrid, pero el opulento paisaje pasaba ante él sin ser notado. A su lado, en la silla de cuero para niños, Mateo miraba fijamente por la ventana, con el rostro aún manchado por lágrimas secas. La distancia entre ellos no era de centímetros, sino de abismos. Cada semáforo en rojo, cada curva ampliaba el vacío que se había instalado dentro del vehículo. Alejandro intentó formular una frase, cualquier cosa para romper el hielo, pero las palabras morían en su garganta, sofocadas por el peso de su propia vergüenza y por la verdad innegable en la mirada asustada de su hijo. Esa noche, en la penumbra de la majestuosa entrada de la mansión, Isabela entregó su renuncia. No hubo drama, ni acusaciones. Sus palabras fueron calmadas y directas. Su dignidad una armadura silenciosa. Simplemente afirmó que ya no podía seguir trabajando en un ambiente donde el respeto estaba ausente. Mientras guardaba sus pocas pertenencias en una pequeña maleta, sus movimientos eran metódicos y serenos. Cada objeto guardado parecía cerrar un capítulo, dejando atrás el eco de risas e historias que un día llenaron aquellos pasillos. La decisión era final y la tranquilidad con la que la ejecutó fue, para Alejandro, más condenatoria que cualquier llanto o protesta. Movido por un orgullo herido y una necesidad de afirmar su poder, Alejandro aceptó la renuncia con una frialdad calculada. Cogió su chequera, determinado a resolver la situación de la única manera que conocía, con dinero. Le ofreció a Isabela una cantidad exorbitante, suficiente para cubrir varios meses de salario, llamándola indemnización. Sin embargo, ella la rechazó con un suave gesto de la mano y una mirada que no contenía desprecio, sino una especie de compasión. «Mi dignidad no tiene precio, señor Vargas», dijo suavemente. Su negativa fue un golpe más fuerte que cualquier insulto, dejándolo con un cheque inútil en la mano y una abrumadora sensación de impotencia. Desde lo alto de la escalera de mármol, Mateo lo observó todo en silencio. Vio a Isabela bajar los escalones, por última vez, con la pequeña maleta en la mano. Sus miradas se cruzaron por un instante, un universo de despedida contenido en aquel breve contacto visual. No lloró, no corrió a abrazarla, solo se quedó quieto, una pequeña estatua de abandono, mientras la pesada puerta de roble se cerraba, cortando su conexión con la única fuente de calor en su vida. El sonido de la puerta al cerrarse resonó por la casa vacía, un decreto final que selló el inicio de un largo y frío invierno en la vida de aquella familia. La primera noche fue un desastre silencioso. Alejandro, intentando llenar el papel de padre, sugirió que vieran una película en la sala de cine privada de la mansión. Preparó palomitas, un torpe intento de normalidad. Pero Mateo se sentó en el enorme sofá de terciopelo, con los ojos fijos en la pantalla, pero sin ver realmente las imágenes que danzaban frente a él. El silencio entre ellos solo era puntuado por el sonido de la película, y cada escena de alegría en la pantalla parecía burlarse de la tristeza palpable que los envolvía. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro estaba verdaderamente a solas con su hijo y se dio cuenta con un pavor creciente de que no tenía la menor idea de cómo llegar a él. Determinado a demostrar que Isabela era reemplazable, que todo podía arreglarse con los recursos adecuados, Alejandro contactó a la agencia de niñeras más exclusiva de Madrid a la mañana siguiente. Fue claro en sus exigencias. Quería a la mejor, la más cualificada, una profesional con credenciales impecables y referencias de otras familias de la élite. Creía que una niñera superior, con métodos pedagógicos avanzados y una actitud profesional, podría borrar fácilmente el recuerdo de la simple chica de Andalucía. Estaba tratando la herida emocional de su hijo como un problema de negocios, buscando una solución externa para un fallo que era enteramente interno. La nueva niñera, una mujer llamada Sofía, llegó puntualmente. Era todo lo que Alejandro había pedido: refinada, elocuente, con un currículum que incluía psicología infantil. Intentó acercarse a Mateo con técnicas estudiadas, juegos educativos y una conversación calmada y estructurada. Pero Mateo la miraba con ojos vacíos. Se negaba a responder sus preguntas, a tocar los juguetes que ella ofrecía, a participar en cualquier actividad. Se transformó en una fortaleza de silencio con sus murallas impenetrables. A cada intento profesional de Sofía, él respondía con una
pasividad que era más ruidosa que cualquier grito de desafío. Los días se arrastraron en una tensión creciente. Sofía informaba a Alejandro con frustración profesional de la total falta de progreso. No me deja entrar, señor Vargas. Es como si se hubiera cerrado por dentro. Alejandro, por su parte, veía la apatía de su hijo y su rabia crecía, dirigida ahora hacia esa nueva niñera que, a pesar de todas sus cualificaciones, estaba fracasando miserablemente. No podía admitir que el problema no era ella. Después de 3 días de silencio y fracaso, la despidió abruptamente, la impaciencia superando cualquier lógica. La puerta giratoria de cuidadoras había comenzado a girar. La segunda niñera, Carla, era lo opuesto a Sofía. Joven, llena de energía, llegó con una bolsa llena de juguetes ruidosos y la promesa de mucha diversión. Intentó ganarse a Mateo con cosquillas, carreras por el jardín y chistes. Por un breve momento, Alejandro sintió una pizca de esperanza al oír una risa forzada de su hijo. Pero pronto la fachada de Carla se desgastó y en un momento de calma, Mateo la miró con una seriedad desconcertante para un niño de 7 años y preguntó: ¿Puedes llamar a Isa? La pregunta, tan simple y directa, desarmó a la niñera y golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Mientras tanto, una corriente invisible comenzaba a moverse por los círculos sociales de Alejandro. Alguien en el parque, armado con un smartphone, había grabado un fragmento de su explosión de sin furia. El vídeo, granulado y con el sonido amortiguado por el viento, comenzó a circular discretamente en grupos de WhatsApp de la élite madrileña. No se convirtió en un escándalo público, sino en algo mucho peor, un cotilleo interno, un susurro que manchaba su imagen. La humillación que él infligió a Isabela ahora se volvía contra él, no de forma abierta, sino a través de miradas de reojo y conversaciones que cesaban cuando él se acercaba. La primera señal concreta llegó durante un almuerzo de negocios. Un antiguo rival, al comentar sobre la dificultad de encontrar buenos empleados, lanzó una mirada significativa y dijo: «Hay que tener paciencia, Alejandro, especialmente con aquellos que cuidan de lo que más queremos, ¿no es así?». El comentario fue sutil, pero el mensaje era claro. La historia del parque era conocida. La armadura de Alejandro, la de un hombre de negocios implacable y respetado, comenzaba a mostrar grietas. Él, que siempre controló su propia narrativa, ahora era el opposendens, protagonista de una historia vergonzosa que no podía controlar. Las noches se convirtieron en su purgatorio particular. A solas en su despacho, rodeado de los símbolos de su éxito, era atormentado por la escena en el parque. Repasaba el evento en su mente, cada palabra cruel que dijo, la expresión de dolor en el rostro de Isabela y sobre todo el miedo en los ojos de Mateo. Las palabras de ella resonaban en su cabeza. La mancha, en el corazón de su hijo. Esa no la limpia nada. Intentaba alejar el recuerdo con trabajo, sumergiéndose en hojas de cálculo y contratos hasta la madrugada. Pero la imagen de su hijo encogiéndose lejos de él era una aparición persistente. La mansión, antes un símbolo de poder, ahora parecía una tumba. El silencio era una presencia física, pesada y acusadora. En cada habitación Alejandro encontraba vestigios de la presencia de Isabela, pequeños detalles que nunca antes había notado. Un dibujo de Mateo que los retrataba a él y a Isabela de la mano. Todavía estaba pegado con un imán en la puerta del frigorífico de acero inoxidable. En la habitación del niño, los libros en la estantería estaban organizados como a ella le gustaba. Eran pequeños fantasmas de una felicidad que él había destruido por puro orgullo. En una noche particularmente difícil, deambuló por la casa y se encontró frente a una fotografía antigua en una mesa auxiliar. En ella, un Alejandro más joven posaba junto a su propio padre, un hombre de rostro severo y mirada fría. Ese recuerdo lo golpeó con una fuerza inesperada. El recuerdo de su propia infancia, marcada por la ausencia de afecto, por la constante presión por el rendimiento, por el miedo a nunca ser lo suficientemente bueno. Su padre nunca lo abrazó, nunca le dijo que lo quería. El valor se medía en notas, en logros, en éxito material. Con un horror que lo dejó sin aliento, se reconoció en aquella figura paterna. Estaba haciendo con Mateo exactamente lo que su padre había hecho con él. Estaba perpetuando el mismo ciclo de abandono emocional, la misma herencia de frialdad y distancia. La mancha en el corazón de su hijo no era reciente. La había estado pintando durante años, capa por capa, con su ausencia, su impaciencia, su incapacidad de amar. La revelación fue tan devastadora que tuvo que apoyarse en una pared para no caer. Desesperado por revertir el daño, intentó la única táctica que conocía, el poder de compra. Al día siguiente llegó a casa con los brazos cargados de regalos. La consola de
videojuegos más nueva, un dron con cámara de alta definición, una caja gigante de bloques de construcción. Se los presentó a Mateo con un entusiasmo forzado, esperando que la alegría de los objetos pudiera reemplazar la alegría que se había perdido. Mateo miró los regalos con indiferencia, murmuró un gracias casi inaudible y volvió a mirar por la ventana, dejando los costosos juguetes intactos en el suelo. Esa noche la derrota de Alejandro fue completa. Entró en la habitación de Mateo para darle las buenas noches y lo encontró ya dormido. La luz de una lamparilla iluminaba el rostro del niño y en su pequeña mano, aferrado con fuerza contra el pecho, había un objeto. Alejandro se acercó y sintió que el corazón se le hundía. Era una pequeña fotografía, arrugada y gastada por los bordes, tomada en un día más feliz. En ella Mateo e Isabela sonreían a la cámara, la cabeza de ella inclinada sobre la de él en un gesto de puro cariño. Era el tesoro de su hijo. La visión de aquella fotografía rompió algo dentro de Alejandro. Se retiró de la habitación, cerró la puerta suavemente y caminó hasta el enorme ventanal de cristal de su sala de estar, que daba a las luces parpadeantes de Madrid. Miró la ciudad que había conquistado, el reflejo del hombre en el que se había convertido, y sintió un profundo asco. Sus rascacielos, sus cuentas bancarias, su estatus, todo parecía gris y sin vida. Había construido un imperio, pero estaba a punto de perder lo único que realmente importaba. El miedo a perder el amor de su hijo se convirtió en ese instante en el mayor miedo de su vida. Finalmente se rindió. De pie, en la oscuridad de su opulenta casa, admitió para sí mismo su total y absoluta bancarrota como padre. No era culpa de Mateo, no era culpa de Isabela, no era culpa de las niñeras. La culpa era suya. La arrogancia que lo había sostenido durante tanto tiempo se derrumbó, dejándolo desnudo, expuesto a una vulnerabilidad que nunca antes se había permitido sentir. Era un dolor crudo y aterrador, pero también de alguna manera purificador. Sabía que no podría arreglarlo solo. La idea de buscar a Isabela surgió en su mente, primero como un susurro, luego como una necesidad urgente, pero su orgullo, incluso herido, todavía luchaba. La imagen de sí mismo, Alejandro Vargas, yendo a la humilde casa de una ex empleada para pedir ayuda, era casi insoportable. Pasó horas caminando de un lado a otro en su despacho, una guerra civil librándose dentro de él. De un lado, una vida entera de ego y autosuficiencia. Del otro, la imagen del rostro asustado de su hijo. Finalmente, exhausto, se detuvo frente a un espejo. El hombre que lo miraba parecía un extraño. Los ojos cansados, la expresión de derrota, la soledad que emanaba de él. No le gustó ese hombre. No quería que su hijo creciera para convertirse en ese hombre. La batalla terminó. El amor por su hijo, enterrado bajo capas de ambición y dolor, finalmente venció. Haría cualquier cosa. Se tragaría cualquier orgullo para intentar arreglar la mancha que había dejado en el corazón de Mateo. Con la decisión tomada, una nueva energía se apoderó de él. Era la energía de la acción, ya no de la negación. Fue a sus archivos personales, un lugar de contratos y documentos fríos, y buscó la ficha de contratación de Isabela. La encontró y miró la dirección. Calle de la Luna, 24, Vallecas. El nombre del barrio lo impactó. Vallecas era un mundo aparte del suyo, un barrio obrero, vibrante y real, la antítesis de su enclave estéril y lujoso. La distancia física entre ellos era un mapa de su distancia social y emocional. Cogió las llaves del coche. No había un plan claro en su mente, no había un discurso ensayado. Solo había una necesidad cruda y desesperada de redimirse, de pedir perdón y, lo más importante, de pedir ayuda. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era la negociación más difícil de su vida, una donde su dinero y su poder no valían absolutamente nada. La única moneda que tenía para ofrecer era su propia humildad recién descubierta. Conducir por Madrid esa noche fue una experiencia transformadora. Dejó atrás las avenidas anchas y arboladas del barrio de Salamanca, con sus boutiques de diseñador y fachadas imponentes. A medida que avanzaba hacia el sur, el paisaje urbano cambiaba. Los edificios se volvían más bajos, más cercanos unos de otros. Las calles se hacían más estrechas, más llenas de vida, de gente conversando en las aceras, de niños jugando al fútbol bajo la luz de las farolas. Era un mundo que pulsaba con una humanidad que él sentía haber perdido hacía mucho tiempo. Cada kilómetro recorrido era una capa de su antigua identidad que quedaba atrás. El magnate implacable estaba siendo despojado de su armadura, revelando al hombre imperfecto que había debajo. Ya no era Alejandro Vargas, el constructor de imperios. Era solo un padre, asustado y perdido, en camino a pedir ayuda a la única persona que parecía entender lo que su hijo realmente necesitaba.
El viaje no era solo a través de una ciudad, sino a través de su propia alma. Encontró la calle de la Luna, una calle modesta, con edificios de apartamentos sencillos y ropa secándose en los balcones. Aparcó su coche de lujo, que parecía una nave espacial alienígena en ese escenario. Por un momento dudó, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El miedo al rechazo era real, la vergüenza era palpable. Respiró hondo, el aire de la noche de Vallecas llenando sus pulmones, y salió del coche, dejando atrás el último vestigio de su antiguo yo. La puerta del edificio de Isabela era simple, de madera gastada. No había portero, ni un vestíbulo lujoso, solo una escalera que olía a comida casera y a vida cotidiana. Cada escalón que subía era un paso hacia un territorio desconocido, un mundo gobernado por emociones y conexiones, no por ganancias y pérdidas. Se sentía un extranjero, un invasor, pero la imagen de Mateo aferrado a aquella fotografía lo impulsaba hacia adelante, dándole el coraje que necesitaba. Se detuvo frente a su apartamento. La puerta era igual a todas las demás. Podía oír el sonido apagado de una televisión desde dentro. Por un largo instante solo se quedó allí, con la mano levantada, pero sin valor para llamar. Toda su vida había estado al mando, dando órdenes, dictando los términos. Ahora estaba del otro lado, un suplicante, esperando que alguien le concediera la gracia de una segunda oportunidad. Recordó a su padre, la frialdad, la distancia, el arrepentimiento que nunca fue expresado. Él no sería ese hombre. No dejaría que el orgullo escribiera el final de la historia de su familia. Cerró los ojos, tragó el nudo en su garganta y con un temblor que no pudo controlar, finalmente llamó a la puerta, el sonido resonando no solo en el pasillo silencioso, sino también en las profundidades de su alma en transformación. La espera por la respuesta pareció durar una eternidad. Cada segundo estaba cargado de una tensión insoportable. ¿Y si no? ¿Habría? ¿Y si lo echaba? La incertidumbre era un tormento. Él, un hombre que construyó su vida sobre certezas y resultados predecibles, estaba completamente a merced de lo desconocido, dependiendo de la capacidad de perdón de una persona a la que había tratado con tanto desprecio. Oyó el sonido de pasos acercándose al otro lado de la puerta. El ruido del cerrojo al girar fue el sonido más fuerte que jamás había oído. La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro sorprendido de Isabela. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo allí, de pie en su pasillo, una figura incongruente en su mundo. El asombro en su rostro era evidente, pero no había hostilidad, solo una pregunta silenciosa. Alejandro abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Ante ella, en su casa sencilla pero llena de calor, se sintió completamente desarmado. Toda su autoridad, su confianza, se evaporó. Era solo un hombre, roto y arrepentido, parado en la puerta de una mujer cuya fuerza moral era infinitamente mayor que su poder financiero. El silencio se extendió entre ellos, cargado con el peso de todo lo que había sucedido. En ese silencio finalmente encontró su voz. No era la voz de mando que usaba en sus reuniones, sino una voz baja, casi quebrada, la voz de un hombre al límite de sus fuerzas. No comenzó con disculpas u ofertas, comenzó con la verdad. «Necesito ayuda», dijo, las palabras saliendo con una dificultad que revelaba la profundidad de su lucha interna. «No sé cómo ser un padre para mi hijo». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, una bandera blanca de rendición. Era lo más honesto que había dicho en años. Expuso su mayor debilidad, su mayor fallo, a la persona que había humillado. No estaba allí para recontratarla, sino para aprender de ella. En ese momento la dinámica de poder entre ellos se invirtió por completo, no en base a dinero o estatus, sino en sabiduría y necesidad humana. Isabela lo observó por un largo momento, su mirada escrutando la de él, buscando la sinceridad detrás de las palabras. Vio el dolor, el agotamiento y por primera vez una vulnerabilidad genuina en el rostro de ese hombre poderoso. Vio al padre asustado detrás del magnate arrogante. Su expresión de sorpresa se suavizó, dando paso a la compasión que era tan intrínseca a su naturaleza. No dijo nada de inmediato. En cambio, dio un paso a un lado, abriendo más la puerta. Era una invitación silenciosa, un gesto de aceptación que valía más que 1000 palabras de perdón. Al invitarlo a entrar en su humilde casa, lo estaba invitando a entrar en un mundo donde el valor se medía de forma diferente, donde las heridas podían ser sanadas y donde incluso un hombre como él podría tener una oportunidad de redención. Alejandro dudó por un segundo, luego entró, cruzando el umbral no solo de un apartamento, sino de una nueva fase de su vida. El pequeño apartamento era sencillo, pero acogedor. Había fotos de su familia en las paredes, un olor a canela en el aire. Era un hogar,
algo que su mansión fría e impersonal nunca podría hacer. Se sintió como un gigante torpe en ese pequeño espacio lleno de amor. Permaneció de pie en medio de la sala, sin saber qué hacer o decir a continuación. La tensión de ese encuentro era casi palpable. Había dado el primer paso, el más difícil de todos, pero el camino por delante todavía era largo e incierto. La resolución de ese conflicto no vendría de una sola conversación, sino de un viaje de reconstrucción que apenas comenzaba, dependiendo enteramente de la disposición de ella para guiarlo. Isabela cerró la puerta y se giró hacia él. Aún no había dicho si lo ayudaría, pero en sus ojos él vio la respuesta. Ella veía su dolor genuino, y su bondad innata no le permitiría darle la espalda. Entendía que aquello ya no era sobre ella o sobre la humillación que sufrió. Era sobre un niño que ambos amaban y que estaba sufriendo en medio del fuego cruzado de la incompetencia emocional de su padre. El obstáculo final parecía haber sido superado. La muralla de orgullo de Alejandro había sido demolida, y la puerta a la reconciliación, antes cerrada con fuerza, ahora estaba entreabierta. El aire en la pequeña sala estaba cargado de una posibilidad frágil, la oportunidad de que algo roto pudiera ser reparado, de que una familia disfuncional pudiera aprender a sanar. La tensión de esa larga semana de silencio y dolor estaba a punto de dar paso al clímax de la transformación. El pequeño apartamento de Isabella envolvió a Alejandro en un calor que no sentía desde hacía años. El ambiente era un testamento de una vida rica en afecto, no en posesiones. En las paredes no había obras de arte caras, sino fotografías enmarcadas de una familia sonriente, de paisajes de Andalucía. El aroma de un guiso casero aún flotaba en el aire, un flagrante contraste con el olor estéril e impersonal de su propia mansión. Cada objeto simple, desde una manta de ganchillo sobre el sofá hasta un jarrón con flores silvestres, parecía contar una historia de conexión y amor. En ese espacio, Alejandro sintió la verdadera dimensión de su pobreza, una miseria emocional que sus miles de millones no podían ni siquiera empezar a aliviar. Isabela lo observó, procesando la improbable presencia de ese hombre en su sala de estar. Después de un largo silencio, finalmente habló, con la voz desprovista de cualquier amargura. ¿Por qué ha venido hasta aquí, señor Vargas? ¿Qué ha cambiado desde el domingo? La pregunta era directa, pero amable. No buscaba una pelea, sino comprensión. Necesitaba saber si el cambio en él era genuino, si la humildad que demostraba era real o solo otra estrategia de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere. Sus ojos tranquilos lo invitaban a confesar, a exponer la verdadera naturaleza de su dolor, sin máscaras ni artificios. Las palabras de Alejandro salieron de forma vacilante, tropezando unas con otras. No intentó justificarse. Por primera vez habló con una honestidad brutal. Todo ha cambiado, susurró. La casa está vacía. El silencio es ensordecedor. Intenté reemplazarla, contraté a las mejores, pero Mateo, él se ha cerrado. No habla, no ríe. Y lo peor de todo, cuando me mira, veo miedo. Admitir aquello en voz alta, la verdad de que su propio hijo le temía, fue como arrancarse una espina del pecho, un dolor agudo que era a la vez insoportable y liberador. Luego le contó sobre el momento que lo rompió por completo. Describió cómo encontró a Mateo durmiendo. No, abrazado a un osito de peluche o a un juguete caro, sino aferrado a una pequeña fotografía gastada. Estaba sujetando una foto de ustedes dos, dijo Alejandro con la voz quebrada. En ese momento lo entendí. No importa cuántos juguetes compre, cuántos lujos ofrezca, no puedo darle lo que usted le daba. No sé cómo. Lo único de valor en su vida era algo que yo, con todo mi dinero, expulsé de casa. La confesión era la de un hombre derrotado, que finalmente entendía el valor de lo que había perdido. Entonces dio un paso adelante, cerrando la pequeña distancia entre ellos. Sus ojos, que antes disparaban órdenes y juicios, ahora suplicaban. He construido edificios que tocan el cielo de Madrid. He cerrado negocios que han cambiado el mapa de la ciudad. Sé cómo acumular poder, cómo aplastar a la competencia, dijo. Cada palabra cargada con el peso de una vida de prioridades equivocadas. Sé cómo construir imperios, Isabela, pero no sé cómo abrazar a mi propio hijo. Por favor, enséñeme. La frase, dicha con la voz temblorosa de un hombre desesperado, fue su rendición final. La armadura del magnate se deshizo, revelando solo a un padre pidiendo ayuda. El impacto de aquellas palabras en Isabela fue profundo e inmediato. Cualquier vestigio de rencor que aún pudiera sentir por la humillación en el parque se disipó como la niebla bajo el sol. Ante ella ya no estaba el jefe arrogante, el millonario insensible. Estaba un ser humano en su momento de mayor vulnerabilidad. Un padre que se había perdido y que ahora, con un coraje tremendo, estaba pidiendo el mapa de vuelta. Una oleada de empatía la inundó,
y en sus ojos brilló una admiración silenciosa por la fuerza que se necesitaba para que un hombre como él se doblegara de esa manera. Respiró hondo, su decisión formándose con claridad. «Voy a ayudar», dijo, y Alejandro sintió una oleada de alivio tan intensa que sus piernas flaquearon. Pero ella continuó, estableciendo las nuevas bases de su relación. «Pero no, puedo volver como la niñera de Mateo, señor Vargas. Eso no arreglaría nada. Ese tiempo se acabó». Hizo una pausa mirándolo a los ojos para que entendiera la importancia de lo que vendría a continuación. «Puedo ayudar a un padre a reconstruir el puente hacia su hijo. Puedo ser una amiga para su familia. Pero el trabajo de ser padre, de estar presente, ese tiene que ser suyo». El silencio conmocionado se apoderó del ambiente. No un silencio de incomodidad, sino de revelación. Su oferta era mucho, más valiosa que un simple regreso al trabajo. Era una oferta de colaboración, de orientación basada en el respeto mutuo. Por primera vez, alguien no estaba interesado en su dinero ni en su poder, sino en su crecimiento como ser humano. La boca de Alejandro se abrió ligeramente. La mezcla de vergüenza por cómo la había tratado y la inmensa gratitud por su generosidad se reflejaron en su rostro. Se acercó sin palabras el hombre que siempre tenía todas las respuestas, ahora completamente mudo, ante la gracia de ella. Por primera vez en décadas, Alejandro sintió que las defensas de sus ojos cedían y una única lágrima trazó un camino por su rostro. No era una lágrima de tristeza, sino de catarsis. El peso aplastante de su orgullo, de su soledad, de su fracaso como padre, finalmente fue levantado. No intentó esconderla, simplemente dejó que cayera, un bautismo que lavaba años de arrogancia y dolor. «Gracias», consiguió decir con la voz ronca. «Solo gracias». Estaba roto, pero por primera vez en su vida se sentía en el camino correcto para estar completo. Se sentaron no como jefe y exempleada, sino como dos personas unidas por un objetivo común, la felicidad de Mateo. Isabela, con su sabiduría práctica y emocional, comenzó a trazar los primeros pasos. No eran estrategias complejas, sino consejos simples, nacidos de la intuición y el amor. «Mañana por la mañana», dijo ella. «No le pregunte por su día en el colegio. Siéntese en el suelo con él y pregúntele sobre lo que está dibujando. Entre en su mundo, no intente traerlo al suyo». Eran lecciones que ningún libro de negocios podría enseñar. El lenguaje olvidado del corazón, que Alejandro escuchaba como un alumno hambriento. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Perfeito. Chegamos ao final da história. Aqui está para tradução do quinto e último bloco, concluindo o roteiro. A la mañana siguiente, la mansión Vargas fue testigo de una escena inédita. En lugar de apresurarse hacia la oficina, Alejandro entró en la sala de juegos donde Mateo dibujaba en silencio. Con el corazón desbocado recordó el consejo de Isabela y torpemente se sentó en el suelo junto a su hijo. Durante un largo rato, solo observó sin decir nada. Luego, con una voz suave que apenas reconocía como suya, preguntó: «¿Qué estás dibujando?». Mateo, sorprendido, miró a su padre y tras dudar un momento señaló el papel. «Es un castillo», dijo. En ese instante una pequeña sonrisa se formó en los labios de Mateo, la primera grieta en el hielo que los separaba, y Alejandro entendió que estaba poniendo el primer ladrillo en la reconstrucción de su propio reino. Los meses que siguieron fueron una crónica de una transformación gradual, pero profunda. Alejandro reorganizó radicalmente su vida, canceló reuniones, delegó viajes de negocios. El tiempo antes dedicado a construir su imperio financiero ahora se invertía en construir recuerdos con su hijo. Con Isabela como guía y amiga, redescubrieron los placeres simples. Picnics en el mismo parque donde comenzó la crisis, partidos de pelota torpes, noches leyendo cuentos hasta que Mateo se dormía. Se convirtieron en una familia improbable, no unida por lazos de sangre o contrato, sino por una elección mutua de sanación, respeto y, finalmente, un amor genuino que floreció sobre los escombros del orgullo de un hombre. Alejandro se dio cuenta de que su redención no podía ser solo privada. Necesitaba transformar el dolor que causó en algo positivo para el mundo. Con una nueva visión, utilizó sus vastos recursos para crear la Fundación Alma Nueva, una organización dedicada a ofrecer apoyo educativo y emocional a niños de barrios desfavorecidos. En una discreta ceremonia, le ofreció el cargo de directora a Isabela. No era un empleo, sino un reconocimiento de que la sabiduría de ella, su inteligencia emocional, era un activo más valioso que cualquier acción en su cartera. Le dio la oportunidad de esparcir a gran escala la misma luz que ella había traído a la oscuridad de su casa. Bajo el liderazgo de Isabela, la fundación prosperó, convirtiéndose en un faro de esperanza para cientos de familias. Y Alejandro,
encontró una nueva identidad. Ya no era solo un magnate, sino un filántropo, un agente de cambio. Pasaba tiempo en los centros de la fundación, no como un benefactor distante, sino como un voluntario, aprendiendo de los niños la misma lección que aprendió de su hijo, que la alegría más profunda proviene de conectar, no de poseer. Su riqueza, antes una herramienta de poder y aislamiento, se convirtió en un puente hacia la comunidad y al dar recibió mucho más de lo que jamás imaginó. Alejandro Vargas aprendió de la manera más difícil que la verdadera medida de un hombre no está en la altura de sus edificios, sino en la profundidad de sus conexiones. Descubrió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino el único camino hacia la fuerza auténtica, y entendió que el genio, que realmente importa, no viste de traje y corbata, ni habla el lenguaje de los mercados financieros, sino que susurra palabras de consuelo. Tiene la paciencia de sentarse en el suelo y la sabiduría de saber que la mancha más difícil de limpiar no es la que ensucia la ropa, sino aquella que el orgullo deja en el corazón. ¿Alguna vez has hecho un acto de bondad que cambió una vida? Deja un like si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio si tú también crees en la bondad humana.